Ok, buenas noches, jóvenes. Continuamos con los ejercicios. Este es el ejercicio 2.14. Dice, un hombre realiza desde su casa los siguientes desplazamientos. 5 cuadras al este, 4 cuadras al sur y 8 cuadras al oeste. Entonces viene la primera pregunta. A, diga si el hombre llegó a su casa y qué desplazamiento realizó. Pregunta B, si no llegó, ¿qué desplazamiento debe realizar para llegar a su casa? Y por último, pregunta C, dice, ¿qué distancia recorrió? Bien, este ejercicio, ¿verdad? Que es el 2.14. Lo que hacemos es que primero hay dos formas de hacerlo. O lo hacemos de forma gráfica, porque eso es una suma vectorial. Para encontrar el desplazamiento hay que sumar los vectores. Entonces, iniciamos. Por ejemplo, hacemos una escala, elegimos una escala para, cuando es por método gráfico que vamos a resolver una suma vectorial, recuerden que hay dos métodos, método del polígono, método del paralelogramo. Yo voy a aplicar el método del polígono primero, después lo voy a hacer por la forma analítica. Entonces, miren, lo que hacemos aquí es, en este caso, que elegimos una escala. Vamos a suponer que yo digo que una cuadra, como se habla de cuadra, vamos a decir una cuadra, son 2 centímetros. Ya con esa escala yo tengo para dibujar. Recuerden que si estamos trabajando con un método gráfico, debemos usar instrumentos geométricos, debemos usar una regla, debemos usar un transportador, ¿verdad? Para medir los ángulos, etc. Y la regla para medir y también trazar líneas rectas. Entonces, la escala también, 2 cuadras son 2 centímetros. Entonces, miren, vamos a suponer que según el ejercicio, el primer desplazamiento que realiza el señor es 5 cuadras al este. Al este quiere decir hacia la derecha. Si son 5 cuadras y una cuadra son 2 centímetros, se va a decir que ese vector va a tener 10 centímetros, porque cada cuadra son 2 centímetros. Si son 5 cuadras, pues son 10. Entonces, vamos a suponer que aquí está. Y a ese vector yo lo llamo vector A, igual a 5 cuadras. Luego dice que se dirige al sur, 4 cuadras. Entonces, donde terminó, recuerden que aquí es donde inicia el vector tiene dos partes, la cola, el punto donde inicia, y la punta donde termina. Entonces, donde terminó ese vector, comienza el otro vector, que es el método del polígono. Dibujar un vector, una continuación de otro. Entonces viene el segundo desplazamiento, que es hacia el sur. ¿Cuántas cuadras? 4 cuadras. Entonces, si son 4 cuadras, equivalen a 8 centímetros. Pido 8 centímetros vertical hacia abajo, porque hacia el sur, ¿verdad? Y ahí dibujo mi vector, lo voy a llamar P, que son 4 cuadras. Luego dice que se desplazó 8 cuadras hacia el oeste. Hacia el oeste quiere decir hacia la izquierda. 8 cuadras. Si son 8, van a ser 16 centímetros. Lo mido, los 16 centímetros, y trazo horizontalmente. Y ya aquí tengo mi vector C, que es igual a 8 cuadras. Ya después que yo lo dibujo, entonces lo que me preguntan, entonces para contestar la pregunta, dígame si llegó a su casa. Claro que no, porque el punto de inicio de su casa fue aquí. Entonces él está aquí. No llegó a su casa. La respuesta al primero que ponemos aquí, no llegó. No llegó. Ahora, ¿qué falta? Dice que qué desplazamiento debe realizar para llegar a su casa. Entonces, si es así, él tiene que moverse desde aquí hasta su casa. Bien, entonces el desplazamiento que debe hacer es este. Bien. Desde aquí, para entonces regresar a su casa. Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Bien, entonces ya cuando yo lo trazo, que uno, y ya esa es la suma de él, gráficamente. Porque recuerden que el método de polígono consiste en dibujar un vector, una continuación del otro. Y entonces luego, después de dibujar una continuación del otro, todos los vectores. El vector resultante, o la suma de todo ello, que es el vector resultante, es el vector que une la punta del último vector con la cola del primer vector que usted dibujó. Y ahí está, y ese es el vector resultante o desplazamiento, vamos a llamarle R. Bien, esta sería la suma de otro. Entonces usted lo que hace es, como está haciendo a escala, y eso usted mide cuántos centímetros hay desde aquí, desde la cola de este vector hasta la punta de aquí. Y eso le va a dar la magnitud de ese vector. También usted puede medir ese ángulo que está ahí, ¿verdad? Este ángulo, usted lo mide con un transportador y ya tiene la dirección. Pero en verdad, la dirección es esa. Recuerde que si usted se coloca aquí, en este punto, vamos a suponer que si, porque usted va, en realidad el vector viene
es desde la cola del primer vector hasta donde termina el último vector, que es donde y aquí que viene. Entonces, como él viene en esta dirección realmente, entonces yo trazo como si fuera el eje horizontal ahí, ¿verdad? Evidentemente, y los ejes ahí, ¿ves? Donde inicia el vector. Vamos a suponer. Entonces usted está dando cuenta que esto es norte, esto es sur, esto es oeste y para acá está el este, ¿verdad? El este. Entonces está entre el suroeste, ese el sentido. Pero hay que medir ese ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo desde el eje horizontal positivo, o sea, desde aquí es. Entonces, ya yo sé que de qué hay, que de ahí hay 180 grados. Pues entonces yo cuando mida al medir este ángulo que está aquí es igual a este que está aquí. Entonces ya te sumaría 180 a lo que de este ángulo, que es ese mismo de ahí. Y ahí ya va a tener la dirección, lo que le dé. Y ya usted sabe el sentido que está entre el sur-oeste. Suroeste, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, está entre el suroeste, mientras tanto. Bien, la otra pregunta es, ¿qué debe hacer para llegar a su casa? Claro, lo que tiene que hacer es moverse desde aquí, del punto donde terminó, hasta llegar a su casa, en sentido contrario. Entonces ahora el vector va para allá, con el sentido hacia allá va. Ve, la flecha entonces es igual hasta acá. Entonces usted sabe que va a ir contrario a esta dirección. Y va a ser la misma magnitud que el vector resultante, pero, ¿verdad? Va a ser una magnitud, pero el sentido de él va a ser diferente, porque cuando usted traza de aquí, en este punto, los ejes cartesianos, usted ve que esto, a partir de aquí este origen entre el este y entre el norte, entonces va a estar entre el noroeste. Sería en la pregunta B, ¿verdad? La dirección debe ser en el noroeste, noreste, norte-este. Bien, pero hay que determinar eso. Ya usted lo que hace es que lo mide, que es la misma magnitud que le dio cuando usted lo midió gráficamente, me refiero al método gráfico. Midiéndolo, usted lo mide, cuántos centímetros tiene que ir allá y lo dice. Y ya usted le dice la dirección. Y el ángulo, usted lo mide ese ángulo. Si, por ejemplo, para este caso es lo que mide ese ángulo, eso es. Bien, en la parte C, yo voy a hacer por en la parte C, lo que le pide es la distancia. La distancia es una magnitud física escalar. Una escalar quiere decir que es una suma. Normalmente una suma aritmética. Entonces, esto lo va a hacer es sumar las magnitudes de los tres vectores. Usted lo suma. Entonces, usted diría, por ejemplo, 5, la distancia total seríamos la distancia sería 5 cuadras más 4 cuadras, porque no importa la dirección nada, porque no son vectores. La distancia no es un vector, sino que es una magnitud escalar. Y usted lo que hace es que lo suma aritméticamente. 5 más 4 más 8. Y si usted lo suma eso, 5 más 4 son 9, más 8, 17 cuadras. Esa es la respuesta, ahí está. Y la respuesta a esto ya yo le dije a usted como un método gráfico, tiene que medirlo, cuánto miden. Yo lo estoy haciendo al ojo por ciento que ustedes lo chequen en su casa. Ahora, voy a hacerlo por el método analítico, ahí sí le voy a dar los valores como es. ¿Qué hago yo? Digo yo, bueno, que yo voy a sumar esto. Para yo encontrar R es la suma de A más B más C. ¿Qué yo voy a hacer? Sumar a A más B más C. Pero ¿qué pasa? Digo, bueno, B es vertical hacia abajo, A es horizontal y C también. Entonces, esto yo lo puedo sumar algebraicamente. Puedo decir que la resultante de A más C, suma a S porque están en la misma dirección, sería la suma de ellos dos algebraicamente. Yo digo, bueno, A va para la derecha, es positivo, 5 cuadras. Entonces C va para la izquierda, es negativo, y son 8 cuadras. Si lo sumamos, 5 menos 8 me dará negativo 3 cuadras. Es decir, que el resultado, la resultante de A más C, sería 8 cuadras para negativo. Negativo quiere decir para la izquierda. ¿Ve? Porque estamos en el eje horizontal y todos son del eje horizontal. Entonces me daría así. ¿Ve? Así como me daría. Un ejemplo, para la izquierda, porque es negativo. ¿Ve? 3 cuadros, un ejemplo. Ahora yo tengo que sumar el vector B. Si yo quiero sumar al vector B, yo vengo ahí donde terminó C, ahí dibujo A. Esto es el método analítico, yo decía. Vean que si yo lo hago, pero usted se da cuenta ya, que el resultado de esto, RA más C, me dio horizontal y esto es vertical, ¿verdad? Así que va a ser así. Si lo hacemos otra vez por el método gráfico, será este, ¿verdad? Este es el vector B, que son 4 cuadras, esa es la magnitud de él. ¿Ve? Entonces, el resultado es siempre unir la cola del primer vector con la punta del último vector. Pero yo estoy haciendo esto, pero esto no queda aquí. Pues vamos a ir gráficamente. Yo lo hice gráficamente, analíticamente así. Ahora me falta sumarle a B. Para sumar a B yo me doy cuenta que esto es un triángulo rectángulo. Por eso, como son perpendiculares, cuando los vectores son perpendiculares y usted está sumando,
Tú lo que haces es que aplica Pitágoras. Entonces yo diría que la resultante de A más B más C, pues estamos sumando A más C con B, sería la raíz cuadrada, o sea, Pitágoras. Estos son los dos catetos y esta es la hipotenusa. Estas son las magnitudes del vector RAC. Me da 3, me da negativo porque va para la izquierda, 3C al cuadrado, más este va para abajo, también es negativo, negativo 4C. Esa es la magnitud del vector B al cuadrado. Ya usted va a hacer aplicar Pitágoras para encontrar la magnitud del vector, lo que mide la suma de ambas veces. Ese sería el desplazamiento que realizó. Para eso, para contestar la pregunta A. Sabemos que no llegó. Entonces, 3 al cuadrado, negativo 3 al cuadrado me da positivo 9. Cantidad negativa, lo vamos a multiplicar, me da positivo 9 cuadras cuadradas, más negativo 4 al cuadrado me da positivo 16 cuadras cuadradas. Al sumarse, 9 más 16 me da 25 cuadras al cuadrado. Y por último, la raíz de A, la raíz de eso sería, entonces, arriba de 25 es 5, y de 6 cuadras cuadradas me da cuadras, ¿verdad? 5 cuadras. Y eso es lo que mide este vector, la resultante, el desplazamiento. Entonces, la respuesta aquí es, no llegó. ¿Y qué desplazamiento debe realizar? Entonces, usted viene y le dice, bueno, 5 cuadras. ¿Pero qué falta? Me falta la dirección. Para encontrar la dirección, entonces tengo que aplicar la formulita de que teta, el ángulo de la dirección, sería tangente a la menos 1 del eje vertical, o sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, de 3 cuadras, perdón, 4 y es negativo, no tan negativo, negativo 4 cuadras, y 3 también es negativo porque viene para la izquierda, el 4 para abajo, menos 3 cuadras. Entonces la cuadra con cuadra se van, y negativo va a positivo. Entonces usted busca eso, y si usted le da la calculadora que usted le da, eso le va a dar 53.13 grados. Y ese es el ángulo que usted encontró, esa es la dirección realmente que tiene, pero ese es este que está aquí, que viene siendo ese pedacito de ahí. Pero como es de aquí que tenemos que buscar para aquí lo que me pregunta es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces sería, le sumo 180 más 53 y serían 233.13 grados. Y ya ahí se sabe también que está entre el sur y el oeste, pero vamos a ponerlo aquí, suroeste. Ahora, en el caso, ahora, para volver a su casa, en caso de que no llegó, como dice, entonces tiene que hacer lo mismo. ¿Y cuál no sería lo mismo? Sí, es lo que me dio este vector. 5 cuadras, claro está. El ángulo realmente ahora aquí va a ser este sí, porque es el ángulo positivo, cuando el eje horizontal positivo. Va a ser ese 53.13 grados y entonces está, como los ejes están aquí, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, entonces está entre el norte entre el norte y el este. Entonces el noreste en este caso. Esa es la respuesta. Bueno, pues ahí está resuelto el ejercicio. Bien.